Muy buenas tardes, amados hermanos de Comunidad Cristiana de Santidad. Qué gozo poder comunicarme con ustedes a través siempre de este medio, teniendo siempre en cuenta la bondad del Señor y la misericordia para con cada uno de nosotros. El tema para esta tarde es un tema bastante interesante y sugestivo que todos nosotros deberíamos tomar en cuenta. Pareciera ser de esos temas sencillos que están dentro de la Escritura y que muchas veces pasa hasta desapercibido, pero que Dios, si lo contiene en su santa palabra, si el Espíritu Santo inspiró a los santos escritores, a los autores de la Santa Escritura, es porque con toda certeza Él quería que nosotros supiéramos esto. Uno de los grandes problemas del ser humano que hoy nos ataca y nos atañe nosotros como iglesia a hablar es acerca del problema de la jactancia. ¿Y qué es la jactancia? Sino aquella actitud que tiene el ser humano muchas veces de creerse más de lo que la Santa misma Escritura nos llama que nosotros debemos de tener el concepto dentro de lo que nosotros mismos somos. Quisiera que por favor me acompañe al libro del profeta Jeremías, capítulo 9, del verso 23 al verso 24. Repito, la lectura la encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, del verso 23 al verso 24. Dice entonces la Santa Escritura, si usted lo tiene por allí pendiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es interesante entonces lo que nos está diciendo este texto acerca de la conducta del ser humano y acerca de lo que nosotros pensamos y creemos de nosotros mismos. Pero ¿qué le parece si le damos una oración a nuestro Dios en esta tarde de sábado 23 de octubre y oramos a nuestro Dios Todopoderoso y decimos en la oración: Señor, gracias le damos por este día, gracias le damos por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder compartir esta santa palabra que es edificante. Gracias, Señor, porque usted nos instruye, gracias, Señor, porque nos enseña. Oramos por perdón de pecados, oramos, Señor, por perdón de nuestras motivaciones muchas veces erradas, y oramos, Señor, para poder ser guiados por su Santo Espíritu siempre, Padre Celestial, y para que podamos entender cuál es la voluntad para nosotros. Oramos por nuestras familias, Padre Celestial. Oramos por esos hijos rebeldes, Padre bendito. Oramos, Padre Celestial, por esos padres entristecidos en esta tarde. Oramos, Padre bendito, para que usted pueda venir y levantar siempre nuestras fuerzas y que podamos creer que cuando estamos en sus caminos siempre tendremos esperanza. En Cristo Jesús pedimos todas las cosas. Amén y amén. Sin más preámbulo, entonces, vamos a hablar un poco acerca de este texto con el que el profeta Jeremías habla y confronta a la nación de Israel. La jactancia es la acción de hacer alarde o reconocer públicamente de una manera desmedida las cualidades, habilidad o logros alcanzados por una persona. La jactancia es una actitud pecaminosa. La Biblia definitivamente la condena, ya que aquellos que la practican muestran una actitud que no tiene nada que ver con la humildad, y Dios nos está urgiendo y nos está llamando muchas veces a que nosotros debemos de ser humildes. Piensan que por su propio esfuerzo y medios han logrado todo lo que tienen en su vida, y por ello piensan que no necesitan a Dios en su vida, ni la ayuda de los hermanos, ni la ayuda de la congregación, ni la ayuda de los diferentes personajes de los cuales estamos rodeados. Por ello, en el libro el profeta Jeremías exhorta a los hombres a no ser jactanciosos. ¿Por qué les está diciendo estos Jeremías? Es interesante si nosotros evaluamos un poco el contexto. Cuando estas palabras se dan, unos pocos años antes de que llegara el imperio babilónico, sitiara Jerusalén y prácticamente barriera con lo que había quedado de la tribu de Judá, de la parte de la tribu de Benjamín y parte de la tribu de Leví, cuando llegó entonces el imperio babilónico, esta porción de la nación de Israel, porque las otras 10 tribus ya habían sido llevados cautivas por el imperio asirio, solo habían quedado entonces esta pequeña tribu ahí, que básicamente era de Judá, y había sobrevivido por algunos años, y estaba viviendo un tiempo de bonanza económica, estaba viviendo un tiempo de paz, si lo podemos llamar así. Sin embargo, tenían una actitud que ellos sentían que no necesitaban de Dios. Algunos sectores pudientes tenían muchas situaciones económicas muy buenas, pero la calamidad espiritual con respecto al Señor abundaba en ese momento.
Entonces ellos se jactaban de lo que eran, se jactaban de lo que tenían, se jactaban de su ciudad amurallada, se jactaban que cuando llegó el imperio asirio se llevó a sus hermanos de las 10 tribus, pero no pudieron con ellos. Entonces se habían vuelto personas jactanciosas. Sin embargo, el Señor los confronta a través del profeta Jeremías. Así el Señor le llama la atención sobre su actitud jactanciosa, de pensar que no necesitaban de nada ni de nadie. Y en pocas palabras, el Señor le dice a través del profeta Jeremías que todo lo que tiene o todo lo que sube, más bien en algún momento tiene que bajar. Y seguramente el golpe es mucho más fuerte, como sucede en muchos de nuestros casos, como sucede seguramente en nuestras sociedades. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con no jactarnos de lo que nosotros somos o de lo que nosotros tenemos, porque es aquí cuando el Señor llama la atención a su pueblo. Y es más, les tocó ir a la deportación y estuvieron cerca de 300 años, ya sea en el imperio babilónico y luego en el imperio medo-persa, estuvieron prácticamente cautivos a causa de su jactancia, a causa de creer que ellos lo tenían todo y que lo podían todo. Y es ahí entonces cuando nuevamente el Señor les confronta, y el profeta Jeremías es el profeta que nos habla acerca de todas estas lecciones de vida que el Señor le quiere dar a la nación de Israel, y estoy seguro que también nos quiere dar en este día nosotros como iglesia. Tenemos que tener cuidado con no ser jactanciosos y pedirle al Señor que nos pueda revestir de esa humildad, como lo dijo el Señor para nosotros, su iglesia, que aprendiéramos de Él, que era manso y humilde de corazón. Hoy creo yo que debe ser la actitud que debe primar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que quisiera nada más de manera breve plantearle 3 elementos interesantes acerca de esto. Cuidado con que nosotros vengamos y hagamos alarde de lo que somos y tenemos. Cuidado con la jactancia, porque la jactancia nos puede llevar a la ruina. Número 1, las cosas por las cuales muchas veces el hombre se jacta. Dice entonces el texto que nosotros leímos: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mire lo que el Señor les está diciendo y está confrontando a esta nación. ¿Por qué? Porque ellos se sentían sabios más que ningún otro pueblo. Porque ellos se sentían valientes y fuertes más que ningún otro pueblo. Porque ellos se sentían ricos y que estaban acomodados, algunos, muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo en esta Honduras del siglo XXI. Este verso 23 de este capítulo aparecen algunas cosas de las cuales el hombre se suele jactar. En primer lugar, el hombre no debe jactarse de su sabiduría, de cuánto sé, de cuánto he alcanzado, de mis títulos, que yo soy preparado, que soy mejor que el otro, que soy mejor que la otra, que soy más inteligente, que soy más espiritual. En muchas de ese tipo de cosas muchas veces sucede dentro del pueblo de Dios. Y el Señor les está diciendo entonces a la nación de Israel: cuidado con sentirse de más. Cuidado con pensar que su sabiduría es mejor que la del resto de las personas. Muchas personas hoy en día se creen superiores a los demás por la inteligencia o la sabiduría que creen haber adquirido. Otros se jactan por su valentía, dice la otra parte de este texto. Ni en su valentía se alaba el valiente. En el hebreo original, la palabra que se traduce en la Reina Valera como valentía también puede traducirse al castellano como poder. Hoy muchos de nuestros políticos y de la clase militar, de la policía, de los políticos que están gobernando esta nación, y no solamente en este tiempo, sino en tiempos anteriores, se creen poderosos porque tienen un uniforme, porque tienen algunas estrellas, porque tienen un rango, porque andan en un carro blindado. Se sienten más poderosos que el resto, pero cuidado porque Dios condena esto. Y así como todas estas personas seguramente han subido, también van a caer. Y el golpe seguramente será mucho más fuerte de lo que ellos lo esperan. Finalmente, el Señor dice que no hay que jactarse tampoco de las riquezas. Muchas personas se jactan por las riquezas que tienen, por sus enormes y lujosas casas, por sus bienes materiales y demás posesiones. De esta forma, hoy en día existen muchas personas que se jactan de sus riquezas. Pero cuidado, que todo ese tipo de cosas un día pueden desaparecer, porque las riquezas hoy son y mañana no son. Su poder o supuesta sabiduría, sin saber que todo lo que tienen han sido recibidos o dados de parte de Dios, y un día el Señor se los puede quitar.
Pero no todo el que tiene riqueza y poder el Señor necesariamente se lo ha dado. Si no entramos en el campo de lo que los teólogos llaman la voluntad permisiva de Dios. Porque muchos que tienen riquezas en nuestro país las han adquirido a través de actos de corrupción. Y el Señor no le va a dar a nadie riquezas que sean obtenidas de una manera ilegal, como muchos lo han hecho. Entonces, seamos cuidadosos, hermanos. No tenemos que ser jactanciosos, sino que en nuestro corazón siempre tiene que primar la humildad. Nosotros en Comunidad Cristiana de Santidad debemos ser conocidos y reconocidos por personas humildes, por personas honradas, por personas honestas, por personas que no somos jactanciosas, por personas que no le damos lugar a Satanás para que haga víctima de nuestros pensamientos y nuestras emociones para hacernos sentir que somos más que otros. En segundo punto, el Señor llama la atención entonces de aquella nación, de aquel pueblo, de aquellas personas, de aquellos poderosos que se jactaban de tener poder, de tener riqueza, de tener sabiduría. Y le dice en segundo punto, los jactanciosos son conducidos a la ruina. Mientras más hablemos de nosotros mismos, más rápido caemos, más rápido bajamos, más rápido nos desplomamos. Los jactanciosos son conducidos a la ruina. En la Biblia se nos deja muy claro que todos los jactanciosos están destinados a eso, a la ruina. Y quizá el mejor ejemplo es el ejemplo del rey, del emperador Nabucodonosor. A través del sueño que Daniel le reveló, Dios le había dado a conocer que su jactancia y crueldad no era aceptable y que si persistía en ello iba a ser humillado. Sin embargo, Nabucodonosor simple y sencillamente cerró sus oídos y no escuchó la palabra que el Señor estaba dando a través del profeta Daniel. Y dice entonces el texto, Daniel capítulo 4, verso 29 hasta el verso 33, cómo el Señor confronta a este hombre que en este momento era el hombre más poderoso de la tierra. Y le dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. El rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, llegó a caer en la parte más baja. Tocó fondo. Su jactancia le hizo una mala pasada. ¿Cuánta enseñanza trae la Escritura para nosotros? Qué bien y qué bueno sería que muchos de estos pseudo religiosos que están cerca de los hombres, entre comillas, poderosos que gobiernan estas naciones, se le acercaran y le dijeran esta verdad. No te creas más de lo que eres, porque Dios no es Dios de los jactanciosos. Dios castiga la jactancia. Y no solamente en los poderosos, en los que se enseñorean, también en nosotros, los que no tenemos necesariamente un rango demasiado alto, los que tenemos nuestros trabajos subordinados y muchas veces nos abusamos de ese tipo de circunstancias. Seamos cuidadosos con los jactanciosos que se creen que tienen más que los demás, que son mejores que los demás, porque Dios castiga todo este tipo de actitudes. Aquel día aquel hombre soberbio fue humillado y durante 7 años pasó creyendo que era un animal del campo, como buey, como vaca. Pero Dios fue misericordioso y le devolvió su razón, y Nabucodonosor reconoció que toda la gloria y alabanza debe ser para Dios únicamente. Daniel 4:34-37 dice entonces la Santa Escritura:
Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga o detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué mensaje más directo el que nos da este hombre Nabucodonosor, que él pudo experimentar el castigo del Señor por la soberbia y por la jactancia de su corazón. Hoy nosotros nos encontramos con una clase religiosa, con una clase evangélica que se enseñorea muchas veces de las cosas que ha conseguido a través de las relaciones clientelares que tiene muchas veces, lamentablemente, con empresarios y con políticos corruptos. Y se enseñorean y se vuelven como esos Nabucodonosores que creen que han ganado absolutamente todo a pulso, que todo se lo merecen, que están en donde están porque se lo merecen, y se les olvida que es Dios quien les ha permitido, no para abusar de su poder, ni para hacer muchas veces obras de maldad, sino para glorificar al Señor. Nabucodonosor se dio cuenta que donde él se encontraba es porque Dios le había dado la oportunidad de estar en ese lugar. Sin embargo, él abusó de ese poder y esa confianza que Dios había depositado en sus manos. Qué llamado más importante el que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros en este tiempo, para que aprendamos a no ser soberbios ni jactanciosos, ni dentro de donde nos movemos, ni siquiera en nuestro hogar, porque muchas veces nos encontramos que como hijos somos soberbios con nuestra familia, somos soberbios con nuestros padres, somos jactanciosos y nos volvemos personas malvadas. Sin embargo, recordemos, Dios no olvida esto. Y si no nos arrepentimos, vamos a pasar a ser como un Nabucodonosor. Dice que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como aves. Era una situación calamitosa y terrible en la que le tocó a este hombre, hasta que reconoció y se humilló delante del Dios del cielo, Jehová de los ejércitos. Y el tercer y último punto: lo único por lo que nosotros, los seres humanos, deberíamos enorgullecernos en el buen sentido de la palabra. Lo encontramos siempre en el capítulo 4, verso 23, en donde dice entonces la Santa Escritura de este capítulo 9, verso 24 de este texto que nosotros anteriormente leíamos. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren, hermanos, por lo cual nosotros debemos realmente sentirnos diferentes, en el buen sentido de la palabra, orgullosos, es que conocemos al Señor. Que puedo decir con certeza: yo conozco a Dios. Como lo dijo Jacob en algún momento, que había encontrado con Dios y había luchado con Él. Que nosotros podamos decir: yo me encontré con el Señor. Como bien lo pudo haber dicho Pablo, cuando iba camino a Damasco, el Señor me buscó y me encontró. Que nosotros podamos decir: yo conozco al Señor. Yo conozco al Señor, entiendo su voluntad porque comprendo su palabra. Y dice el Señor que yo soy Jehová, y comienza a mostrarnos la esencia de quién es Él, y dice que hago misericordia, lo que hablamos el sábado pasado, juicio y justicia en la tierra. ¿Sabe qué? Dios es un Dios justo, y el Señor definitivamente no olvidará todos esos actos de injusticia, de soberbia, jactanciosos que muchas veces nosotros hacemos y de la manera que actuamos. Porque estas cosas quiero, dice Jehová, lo sigue el profeta con esa palabra de autoridad. Si hay algo en lo que se debe sentir orgulloso el ser humano y aquellas personas que se dicen ser conocedores del Señor,
o en los que podría hacer alarde, por así decirlo, es en entender y conocer al Señor. El hombre necesita entender que el único ser soberano es Dios y que nosotros somos seres finitos, que hemos recibido de su bondad todo, absolutamente todo lo que tenemos. Él es el Dios que hace misericordia, juicio y justicia, y esto debe ser comprendido por el ser humano. Así que en conclusión al mensaje de esta tarde, que viene a convertirse en un mensaje práctico, no es decir quiero un mensaje emocional, quiero un mensaje que pueda revolver el sentimiento de las personas, sino un mensaje que nos pueda llevar a la práctica de entender que Dios castiga la actitud jactanciosa y de soberbia que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos. Dios quiere transformar todas las áreas de nuestra vida. Si usted es una persona profesional y que ha adquirido títulos, qué bueno. Si usted es una persona que tiene algunas posesiones económicas, qué bueno. Si usted es una persona que tiene bienes, qué bueno. Pero recuerde que todo, absolutamente todo cuanto nosotros tenemos, le pertenece al Señor. Si no es gracias a Él, nosotros no estaríamos en el lugar donde nos encontramos. Así que no le quitemos la gloria a Dios. La gloria le pertenece al Señor. En conclusión, entonces, el verdadero conocimiento del Señor trae el temor a Jehová y una vida humillada a su presencia, que reconoce que todo lo que es y tiene es consecuencia de la misericordia y la bondad del Señor. Aún ese par de calcetines que nos ponemos, ese reloj que empuñamos en nuestra muñeca, todo le pertenece al Señor. Y cada cosa que sucede es porque proviene de Dios y nosotros hoy tenemos que entenderlo. Hermano, hermana, nuestra actitud definitivamente tiene que cambiar a ser personas humildes. A ser personas que no nos quejamos de todo, porque muchas veces la queja viene no necesariamente por justicia, sino que la queja viene porque nosotros nos sentimos tan altos, tan grandes, tan poderosos, tan la gran cosa como decimos en nuestro medio, que pensamos que no se nos ha tratado como nos lo merecemos. No seamos jactanciosos, no seamos soberbios. El primer paso para conocer a Dios es rendirnos entonces a los pies de Cristo. Venir a Él en completo arrepentimiento y ser restaurado de nuestra antigua manera de vivir. Solo allí comenzaremos una vida completa de obediencia y de dependencia al Señor. ¿Quiere que seamos así? Entonces, entreguemos por completo nuestra vida al Señor. Nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestras posesiones. Y dejemos de decir nuestro, sino que todo le pertenece al Señor en el buen sentido de la palabra. Así que, amados hermanos y hermanas, es un tiempo en el cual debemos reflexionar cuál ha sido nuestra actitud y nuestra conducta al respecto. Yo le invito a que ahí donde está usted me acompañe una palabra de oración a nuestro Señor. Oramos en este tiempo en gratitud al Padre y le decimos: Señor eterno y Rey de misericordia, le damos gracias hoy, le damos gracias por su amor. Le damos gracias por habernos fortalecido y habernos ayudado, Señor, en este tiempo de dificultad que nosotros hemos pasado. Gracias le damos porque usted en todo nos ha provisto, Señor, y hemos podido ver su mano bondadosa con cada uno. Le rogamos ahora en este tiempo, Padre bendito, que nos permita tener corazones humildes, agradecidos, contentos, Señor, con lo que podemos nosotros tener. No significa falta de ambición, Señor, no. Sino, Padre Celestial, que nos esforcemos, que hagamos lo mejor de nosotros, pero que en medio de todo eso, Padre bendito, en medio de lo mejor que podemos hacer de nosotros, también podamos entender, Señor, que todo proviene de usted. Todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de usted, de lo alto. Oh Dios del cielo, le ruego en este tiempo que sane, Señor, nuestras emociones, que sane esas actitudes, que sane nuestras motivaciones que muchas veces están enfermas y nos permita, Señor, mantenernos firmes siempre, sabiendo en quién hemos creído. Rogamos siempre, Padre bendito, por todas y cada una de nuestras peticiones, para que sea usted, Padre Celestial, quien nos guíe, quien nos ayude y nos permita comprender cuál es su voluntad saludable para cada uno de nosotros.
En Cristo Jesús pedimos todo, orando para nuestra reunión del próximo sábado, que estoy seguro será un tiempo de mucha bendición y de edificación. Así que en el nombre de Jesús hemos orado en este precioso tiempo. Amén y amén. Y así, mis amados hermanos, nos disponemos y nos preparamos en este tiempo para levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Recuerde que es importante darle a Dios, porque muchas veces hemos creído, hermanos, que es cada 15 días que nosotros le estamos dando al Señor. No, tenemos que darle a Dios lo que a Él, por justicia, le pertenece y le corresponde. Por eso dice el Señor, el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Qué pasa si nosotros solo sembramos un año de por medio? Un año de por medio vamos a recibir cosecha. El año que nosotros no sembramos, no vamos a recibir absolutamente nada. Lo mismo sucede. ¿Qué pasa si nosotros solo le damos a Dios cada 15 días, que es cuando nos reunimos? Entonces, en esa misma proporción vamos a recibir la bendición. Pero dice entonces la Escritura, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que el día de hoy, a pesar que no estemos en presencia, que no estemos nosotros en nuestra reunión cultica, en el templo donde el Señor nos permite reunirnos, podemos sacar nuestra ofrenda y nuestro diezmo y apartarlo para que la próxima semana que tengamos, Dios lo permite, reunión, lo echemos al alfolí para poder recibir la bendición permanente de Dios, semana con semana, día con día, porque es la voluntad de Dios bendecirnos. Así que en función de eso, oramos y ponemos delante de nuestro Dios nuestras ofrendas y nuestros diezmos para ser recibidos por el Padre en lo alto. Gracias nuevamente le damos, Padre, por permitir darle en este tiempo, porque hoy con un corazón agradecido y alegre le damos, porque de lo recibido de tu mano nosotros te damos, buen Dios. Gracias, bendiga siempre a las manos que administran, Señor, estas finanzas, y le ruego que las multiplique, Señor, para que su obra pueda ser engrandecida para gloria y honra de su nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ya finalizando este tiempo, mis amados hermanos, recibimos la bendición del Padre, como hemos sabido y lo hemos dicho y lo hemos repetido de forma permanente. Dios siempre ha estado en su voluntad el bendecirnos, pero muchas veces somos nosotros los que detenemos esa bendición que el Señor tiene para mí, para usted. ¿Por qué? Porque retrasamos el sembrar, el cosechar también. Pero Dios siempre ha querido bendecirnos, que sembremos nuestra vida al Señor, que día a día nosotros nos levantemos con la firme convicción que ese día yo seré una semilla para Dios que dé mucho fruto. Dice entonces la Santa Escritura que Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y su nombre, eterno Padre, está puesto sobre esta nación y estamos seguros que usted nos va a bendecir. Padre, oramos por este país y rogamos, Padre Celestial, que estas elecciones se puedan llevar a cabo de una manera prudente, de una manera pacífica, Señor. Bendiga esta nación que ha sido golpeada por el maligno, pero en el nombre de Jesús creemos que podemos tener un futuro mejor, Señor, si usted está con este pueblo y con su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así, mis amados hermanos, qué gusto el poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y, si Dios nos permite, nos estaremos encontrando el próximo sábado para alabar, bendecir y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.